Hola, ¿qué tal? Les saluda el doctor Iván Gómez y el día de hoy vamos a observar la unidad 2, diseño y planificación de la investigación educativa. El objetivo general es poder comprender y aplicar los principios teóricos y metodológicos fundamentales para el diseño y planificación de una investigación educativa rigurosa y coherente. Y los objetivos específicos pueden redactar objetivos, hipótesis coherentes y definir clasificación de variables, identificar la relación con los objetivos e hipótesis. Propósitos y logros esperados. Esta unidad está diseñada para ayudarte a construir la base de cualquier proceso investigativo educativo, su diseño. A lo largo de las sesiones podemos aprender cómo convertir una inquietud pedagógica en un problema de investigación bien estructurado, cómo redactar objetivos claros y cómo preparar los elementos teóricos y metodológicos que sostengan tu estudio. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en un aula de clases y observamos ya a partir de un tiempo que una cierta cantidad de estudiantes tienen un problema en un aprendizaje en un tema en específico. Por ejemplo, yo soy profesor de física y puedo observar que la mayoría de los estudiantes entienden dicho tema. Hablemos de las leyes de Newton. Pero observo que un pequeño grupo no está entendiendo el tema. Yo me acerco a los estudiantes y comienzo a indagar. ¿Qué es lo que se le complica? ¿Qué es lo que se le hace difícil? Y puedo buscar indicadores. ¿Cuáles son esos indicadores? Que puede ser que el estudiante sea un estudiante que no está prestando atención, un estudiante que es desordenado, un estudiante que tiene algún tipo de condición, hablemos TDAH, déficit de atención, o bien que tenga problemas en el desarrollo matemático. Ya que nosotros identificamos eso, nosotros tenemos que preguntarnos ahora, ¿qué técnicas o estrategias puedo utilizar para que ese pequeño grupo de estudiantes, donde no se está desarrollando un aprendizaje significativo, también tenga la posibilidad de aprender dicho tema sin que a las otras personas que sí entienden, en su mayoría les afecte? ¿Qué puedo hacer como docente? Aplicar la investigación. ¿Cómo lo aplico? Realizando estrategias que sean diferentes para estos estudiantes para ver si pueden mejorar su capacidad de análisis en dicho tema. Si ya yo observo que el indicador que mayor fuerza tiene es que un estudiante X o Y posee problemas de hiperactividad o de comportamiento, lo que puedo hacer es lo que hacen los maestros generalmente desde hace mucho tiempo atrás. Los traigo hacia adelante para que pueda prestar mayor atención. Y así voy aplicando estrategias. Ok, no me entendiste con números, vamos a tratarlo con manzanas, vamos a tratarlo con peras, como si fuéramos niños de primaria. Y esto es lo que contradice a la mayoría de los docentes que se encuentran ya a nivel secundario o hasta el nivel universitario, que muchas veces dicen, no, ya ustedes son adolescentes, ya ustedes son jóvenes o inclusive ya son adultos, les voy a brindar el conocimiento teórico de una forma formal, digamos. Y cuando nosotros hablamos de formalidad al 100%, nuestro cerebro, que actúa toda la vida como el cerebro de un niño, tiene la capacidad de aprender mucho menos de cómo aprendería un niño si se utilizan técnicas didácticas. Y por ello es que hasta el día de hoy se sigue utilizando la didáctica tanto en el alumno adulto como en el alumno adolescente, como en el adulto que está en la escuela. Y por ello, la investigación juega un papel preponderante, poder comprender cuál es la problemática y poder implementar nuevas estrategias para que esa problemática pueda irse erradicando poco a poco. La importancia del diseño y la planificación en la investigación educativa. Nosotros tenemos que diseñar todo proceso de investigación antes de ejecutarlo. No podemos establecer objetivos claros y sólidos si todavía no tenemos la concepción de lo que queremos desarrollar. Por ejemplo, si yo tengo una idea de que utilizando manzanas en vez de números
los niños van a aprender mejor matemática, yo tengo que comprobar esa idea mediante un estudio sistemático. Si yo aplico ese estudio sistemático y observo que los niños realmente están aprendiendo mejor, ya yo puedo deducir que esa idea inicial es correcta y objetiva, porque pasó por un estudio. Pero si yo no realicé el estudio, entonces simplemente se convierte en una suposición. Yo creo que funciona. No estoy seguro que o puede que me funcionó cualitativamente con un grupo de estudiantes. Pero si ya lo hacemos cuantitativamente con una muestra que seleccione parte de la población total, puede que no sea igual. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta qué diseño de investigación vamos a utilizar en los distintos conceptos educativos. Las características del diseño de investigación son la coherencia. Todos los elementos deben estar lógicamente conectados: los problemas, los objetivos, las hipótesis y la metodología. Y la ética, el respeto a las personas y el consentimiento informado y la honestidad científica, como lo mencionamos en la primera unidad. Los tipos de diseño de investigación tenemos el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo busca medir y analizar fenómenos mediante datos numéricos. Usa instrumentos estructurados y suele incluir hipótesis. Y el cualitativo explora significados, percepciones y experiencias. Se basa en datos textuales, entrevistas y observaciones. De una forma fácil, cuantitativo cuenta. Cualitativo analiza. Cuantitativo, datos numéricos y estadísticos. Cualitativo, entrevistas, observación, textos y demás. Delimitación del tema y planteamiento del problema. Toda investigación parte de un interés general que debe transformarse en una pregunta investigativa concreta y delimitada. La delimitación implica acotar el tema por espacio, tiempo, población y enfoque, lo que permite construir un planteamiento del problema claro y abordable. Cuando nosotros hablamos de delimitación, hablamos de sectorizar lo que queremos investigar. Por ejemplo, no es lo mismo decir problemática del estudiante panameño para la resolución de problemas matemáticos, a decir problemática del estudiante panameño en la resolución de problemas matemáticos durante el año 2024. ¿Por qué? Porque en el primero estoy hablando de forma globalizada, pero en el segundo ya estoy delimitando. ¿Por qué estoy delimitando? Porque estoy diciendo que solamente es en el año 2024. Ah, y si quiero agregar un lugar, puedo decir en el Colegio Félix Olivares Contreras o en el Colegio Nido de Águilas y así sucesivamente. Sectorizamos un año, sectorizamos un lugar en específico, que en este caso es un colegio, y si queremos aún más delimitación, lo sectorizamos a un grado o nivel en específico. Por ejemplo, estudiantes de duodécimo, de undécimo, de décimo, lo que tú quieras. Entonces ya sabemos que delimitar es ir como encerrando la investigación a un grupo más específico y que no es tan generalista. Los criterios para una buena formulación del problema. Tenemos la claridad, la viabilidad, la relevancia social, la relevancia académica. Claridad es cuando el lector debe entender fácilmente qué se investiga. Yo tengo que ser claro con mi proceso de investigación, pero también lo tengo que redactar de una forma que sea accesible para la comunidad en general. Sabemos que cuando tenemos un problema de investigación lo pueden leer la comunidad científica, que generalmente entiende todos estos términos bastante delicados y muchas veces que pueden ser confusos para la comunidad en general, por lo cual también tenemos que hacerlo accesible para la comunidad en general que no tiene conocimientos en base a ciencia, para que ellos también puedan conocer los nuevos descubrimientos. La viabilidad debe ser posible responderlo con los recursos disponibles. Si yo estoy hablando ahorita de una vacuna,
contra enfermedades de transmisión sexual, pero yo no trabajo en un laboratorio ni en un centro de investigación, a mí se me va a ser imposible realizar dicha investigación, porque no tengo ni los elementos, no tengo ni siquiera la parte del dinero para poder invertir en dicha investigación y en dichos químicos. No tengo la accesibilidad a las personas que contengan dichas enfermedades de transmisión sexual y todo lo demás para hacer los análisis y demás. Entonces, no es un proyecto viable. ¿Qué es un proyecto viable para mí? Un proyecto de investigación-acción, porque soy un docente, soy investigador dentro del ámbito educativo, puedo tener a los estudiantes, puedo enviar un consentimiento informado a los padres de familia y puedo realizar mi investigación dentro de un aula. Entonces, eso es más viable para mí, que soy un docente. La relevancia social debe aportar valor o solución a un contexto real. ¿Por qué hablamos de relevancia social? Lo que tratamos cuando realizamos un proyecto de investigación es poder resolver un problema. De nada sirve resolver un problema en una tesis que generalmente queda archivado en una biblioteca de una universidad o en una biblioteca pública y realmente no se contrarrestó el problema. Es como que yo descubra ahorita la vacuna del VIH y no le digo a nadie y no lo financian y simplemente la gente sigue muriendo cuando el VIH pasa a lo que es el SIDA. No tendría sentido. Entonces, lo que tenemos que procurar es que esa investigación sea relevante para que organizaciones civiles, para que organizaciones no gubernamentales o incluso el mismo gobierno pueda financiar el desarrollo de esa investigación para así poder desarrollar todas las estrategias para que el problema sea resuelto. Por ejemplo, si estamos hablando en la parte de química, que vamos a utilizar un químico para que el agua sea potable en determinada zona, ya yo presento ese proyecto de investigación que realicé, que ya comprobé, digamos, a la institución como el IDAN o al gobierno nacional, para que ellos financien mi investigación y que pueda resolver de forma general el problema. Relevancia académica debe dialogar con otras investigaciones, aportar nuevos conocimientos, reforzar teorías existentes. Eso lo realizamos generalmente con artículos científicos de revisión. Lo que otros investigadores hicieron anteriormente, yo lo voy a probar hoy en día a ver si el resultado sigue siendo estable o hay ciertos cambios o hallazgos. Relación entre el problema, objetivo e hipótesis. El problema define lo que se quiere investigar. ¿Qué es lo que quiero resolver? ¿Cuál es la duda que tengo? El problema es una idea. A veces pensamos, por ejemplo, que un problema siempre va a tener solución. Hay problemas que no tienen solución en el momento. Un ejemplo de esto, la cura para el VIH continúa siendo un problema sin solución. Entonces, la investigación pasa de una etapa a otra etapa durante años y años y años hasta que esperemos en algún momento Dios lo permita y la ciencia lo permita, se pueda descubrir la vacuna que erradique ese virus. Pero hasta el momento el problema no tiene solución. Hablamos también del cáncer. Hay tratamientos, pero no hay como que una fórmula mágica que lo erradique por completo. No hay una vacuna que te la coloques y el cáncer de una vez muera. Tienes que pasar por serie de tratamientos y procesos que muchas veces también afectan a otros órganos. Entonces el problema tampoco tiene solución ahorita. Entonces puede que el problema no tenga solución ahorita, pero puede que en unos años sí tenga solución. Esto también se ve reflejado en la investigación científica. Por ejemplo, tenemos estudiantes que quizás tengan alguna condición como autismo, trastorno de déficit de atención, Asperger y otro tipo de condiciones que quizás no puedan desarrollar de una forma, no digamos normal, sino que de una forma estándar los conocimientos que nosotros le podemos brindar. Entonces, tenemos que, como educadores, tratar de innovar, aplicar nuevas técnicas, tratar de colocar nuevas teorías, donde quizás no tienes que basarte toda la vida en teorías de otros investigadores como Pavlovsky, como Freire, Dubosky. No, puede ser que hoy en día puedas utilizar tu propia técnica. Por ejemplo, yo tengo una técnica basada en Sócrates, pero que es propia mía, una mayéutica socrática en la cual mediante la indagación puedo aplicar el conocimiento en niños que presentan diferentes morbilidades.
y combino tanto la mayéutica socrática como la pedagogía del amor de Paulo Freire. Entonces ya esto es una innovación mía, el doctor Iván Gómez como investigador, combinación de mayéutica de Sócrates con pedagogía del amor de Freire. Luego, si te llamas María, si te llamas José, también puedes innovar y crear una nueva técnica o realizar combinaciones de técnicas y lo puedes patentizar cuando realizas tu proceso de investigación científica. Y la hipótesis, lo que yo pienso que va a pasar, muchas veces es positiva, muchas veces es negativa o nula. Por ejemplo, si yo ahorita coloco que el quemar basura en determinado lugar puede producir contaminación en el medio ambiente. Y es algo que ya sabemos que produce contaminación, pero puede que se hagan estudios posteriormente y mencionen que no se produjo ningún tipo de contaminación. Entonces, al final de la investigación, en las conclusiones, se va a probar si esa hipótesis que yo dije al inicio era real o no era real. Y ahí por ello tenemos que tener en cuenta que siempre la hipótesis va conectada con la conclusión. La conclusión responde a esa hipótesis, al igual que a los objetivos de mi trabajo de investigación. La hipótesis es una afirmación anticipada que propone una posible respuesta al problema de investigación y se formula tanto en investigaciones cuantitativas y también cualitativas. Muchas veces las personas solamente la producen en la parte de cuantitativa porque se manejan datos estadísticos, pero si hacemos referencia a algunas teorías, por ejemplo, de uno de los mejores investigadores que tiene Latinoamérica, hablamos de Hernández Sampieri, en su libro de Metodología de la Investigación, podemos saber que los grupos sociales a los cuales se le aplican muchos estudios cualitativos muchas veces también responden a hipótesis propias del investigador. Y es lo que en psicología se conoce hoy en día como sobrepensar. Nosotros, por ejemplo, podemos sobrepensar que un niño que se porta mal va a fracasar en el examen, porque como se porta mal en el colegio, probablemente se porte mal en la casa y no estudie. Entonces ya esa es como una hipótesis que tenemos en nuestra mente. El niño va a salir mal. Pero cuando acuerda, el niño rinde y nos prende una calificación excelente. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra y lo podemos comprobar con una investigación. Quizás el niño sea insoportable en el colegio, pero cuando llega a su casa se dedica un tiempo a estudiar full, y puede demostrar su capacidad académica indistintamente de su comportamiento. Relación entre hipótesis y variables. Las hipótesis nacen con los objetivos y siempre contienen variables. De hecho, toda hipótesis debe especificar al menos dos variables. Tenemos dos variables generales que se conocen. Una es la variable dependiente y la otra la variable independiente. Pero cuando hablamos de investigación a profundidad, también existen variables de control, que son las que se utilizan para poder controlar la investigación. La variable dependiente depende de, y la variable independiente puede manejarse sola y vamos a aprender a identificarlas a lo largo de este programa. Tenemos la independiente que se manipula a causa y efecto y la dependiente la que se mide como efecto resultado. Por su rol en la hipótesis cualitativa describen cualidades y en la cuantitativa expresan cantidades. Indicadores y operacionalización de variables se traducen más que todo en acciones o elementos observables y medibles. Los indicadores son señales o dimensiones concretas de la variable. Ejemplo, la motivación escolar. Los indicadores posibles de motivación escolar, la asistencia regular, la participación en clase, el entusiasmo por las actividades. Estos son tres ejemplos, pero también pueden existir otros indicadores. Motivación escolar. ¿Por qué el niño está motivado a ir a la escuela? Podemos irnos y ser un poquito más drástico. En la escuela recibo cariño, en la escuela tengo amigos y cuando llego a la casa mis padres me ignoran. Mis padres no se comunican conmigo. Me siento muy solo en casa. Entonces, la escuela se convierte en mi lugar seguro. Y ahí tenemos otro indicador. La motivación escolar es porque en la casa no recibo ese afecto y ese cariño que sí lo recibo en la escuela. Y aquí tenemos otro indicador.
Importancia del marco teórico. El marco teórico es el sustento conceptual que respalda toda investigación y sirve para contextualizar el problema, mostrar qué es investigado, como mencioné anteriormente, qué otros autores han hablado sobre ese tema y han propuesto teorías. Fuentes teóricas y antecedentes son todos esos estudios que se han realizado antes del estudio que estoy haciendo en el presente. La estructura del marco teórico debe tener definición y explicación del concepto clave, enfoques o teorías relevantes, antecedentes de la investigación y estado del arte, síntesis crítica que muestra vacíos, coincidencias y contribuciones previas. Debemos de tener siempre el respeto por todas esas personas que nos han servido de apoyo en nuestra investigación. Hablamos de esos autores o investigadores que hemos citado dentro de nuestro proyecto y utilizamos generalmente aquí en Panamá, en la mayoría de las instituciones académicas, las normas APA, que actualmente se utilizan las de la séptima edición. Pero también hay otro tipo de situación, como las Vancouvers, las de Harvard, entre otras. Muchísimas gracias, ha sido un placer poder enseñarles todo lo que conozco en cuanto a esto y estoy abierto a cualquier pregunta o comentario en los diferentes foros que tenemos dentro de la plataforma.